visita a la madre de San Juan Bautista, Santa Isabel, que era prima, era su prima. El niño dice que saltó de gozo al escuchar la salutación de la Santísima Virgen. Por un lado, San Juan Bautista fica bautizado, de alguna manera, o sea, queda purificado por la voz de la Virgen. Mas también es un argumento muy interesante para mostrar que una mujer que está gestando no tiene un montón de células que no son nada. Porque a veces la gente dice cuando alguien va a hacer un aborto, no es nada, es como si fuese un grano, una cosa así. No, hay un niño ahí, el niño que tiene un alma y esa alma vivifica a esa criatura, en fin. Y de ahí el gran pecado que se comete cuando se hace un aborto. Porque cuando se hace un aborto, una de las cosas más graves es que se impide que ese menino pueda ser bautizado. Generalmente la que va a hacer el aborto no se está preocupada por bautizar a niño. Y es un alma que no va a entrar al cielo. Bien. Yo quería falarles hoy. La figura de San Juan Bautista es una figura estupenda. Lémbrense cómo muere él. Muere decapitado. ¿Por qué? Por oponerse al pecado público. San Juan Bautista un día estaba pregando, pasa Herodes en una carroza con la amante que era su cuñada, era mujer de su hermano. Y como estaba en pecado público este bandido, Juan Bautista, que era políticamente incorrecto, se le ocurre llamarle la atención públicamente. Y le dice, no te es lícito andar con la mujer de tu hermano. Y esto le costó la cadena. Pero Jean Herodes dice que gustaba mucho hablar con San Juan Bautista. En fin, yo imagino, era un hombre elegido de Dios desde el vientre de su mamá y debe haber sido estupendo tener una plática con San Juan Bautista. Y Herodes lo respetaba. Y bueno, fue el caso de que llegó el cumpleaños de Herodías, la amante, entonces hicieron el cumpleaños, de Herodes, hicieron el cumpleaños y bailó para él Salomé, que era su hijastra, la hija de su amante. Y dice que Herodes quedó tan enloquecido por la manera de bailar de Salomé que le prometió que le iba a dar hasta la mitad del reino si se lo pedía. Y le dice, te juro que te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Y entonces Salomé va y le pregunta a la madre, ¿qué le pedimos? Y vean el odio de esta mujer, que le dice, pide la cabeza de Juan Bautista. Podría haber pedido la mitad del reino, en fin, cualquier otra cosa, pero no. Pide matar un inocente. Un inocente que le recriminaba la mala vida. Y entonces dice que Herodes, cuando escuchó esto, sintió un poco de tedio, pero como lo había curado, que lo prometió, en fin, por la gente que había escuchado este juramento, mandó cortar la cabeza del justo Juan Bautista. Y cuando uno analiza el episodio las circunstancias, a mí me hace lembrar mucho el caso con otro santo que yo admiro muchísimo. No sé si alguna vez ya falé de él, pero bueno, no será malo lembrarlo. Que muere en circunstancias parecidas. Es Santo Tomás Moro, que su fiesta, los modernistas la han celebrado hace un par de días, pero la fiesta de él es el 6 de julio.
Santo Tomás Moro, lémbrense que fue el santo que era primer ministro de Enrique VIII. ¿Y por qué digo que hay semejanzas? Sí, sí, porque precisamente Tomás Moro le corta la cabeza, lo mismo que a San Juan Bautista, por no aceptar un adulterio, en fin, público, nada más y nada menos que del rey. Tomás Moro es una figura estupenda, porque yo siempre digo, pienso que él tenía todas las condiciones para no ser santo. Un hombre que nace en una familia acomodada, su padre era juez, él muy inteligente, va a estudiar a Londres abogacía. Mientras está estudiando en Londres, él mora en la Cartuja, no sé, pienso que los monjes no entran a la Cartuja como monje. Los monjes probablemente para poder subsistir, no sé, alugaban algunas habitaciones, en fin. Pero él participaba de poco la vida espiritual de los cartujos y eso fue fundamental para Tomás Moro. Eso creo que fue lo que en el fondo sirvió de alicerce para que Tomás Moro fuese un santo y no un vulgar londinense o inglés que no hubiese tal vez pasado a la historia como un santo. Bien, la cuestión es que él convive con los cartujos, y lémbrense que los cartujos es una congregación monástica de vida contemplativa, que lo único que hace, el objetivo de esta congregación es prepararse a bien morir. O sea, entran con 18 años, se pueden morir con 80, 90 o más, y lo único que hacen es prepararse a bien morir. Rezan por la iglesia, la conversión de los pecadores, todas esas cosas, bien, normal. Más lo fundamental es eso. Al punto tal, por ejemplo, y yo no sabía eso, lo supe porque me lo dijo un cartujo. Un sacerdote cartujo, por ejemplo, nunca prega. ¿Por qué? Porque no tiene que gastar su tiempo en la pregación para los demás, no. Él se prepara para bien morir, punto. Ese es su objetivo. No estar a pregar como hacen los dominicanos, por ejemplo, en fin. Entonces, al punto tal que a mí me impresionó, yo no sé si esto se lo conté alguna vez, leyendo la vida de San Bruno y de los cartujos. Cuando un cartujo muere, en la misma cartuja hay un cementerio, y entonces sus compañeros hacen el buraco donde va a estar puesto el cuerpo lo envuelven en un lençol, simplemente, no hay cajón, nada. Lo envuelven, hacen las oraciones que tienen que hacer, lo ponen en el buraco, tiran a tierra, ponen una cruz, y en la cruz ni siquiera el nombre del monje. O sea, es como que desapareció. A tal punto mueren. Solamente la cruz fica. Bien. ¿Y qué pasó? Santo Tomás Moro es una inteligencia brillante, sin duda. A los pocos años, creo que con 27, 28 años, ya era miembro del Consejo del Rey, y con 30, 32 años llega a ser primer ministro de Enrique VIII. Claro, como primer ministro de Enrique VIII, imagínense, tenía un muy buen pasar, tiene un castillejo en Chelsea, un barrio muy elegante de Londres, al lado del río Támesis. Él se veía con frecuencia con Carlos V de España, Federico II de Francia, almorzaba, llantaba con grandes personajes. Hasta que un día, todo iba bien, hasta que un día el bandido de Enrique VIII se apasiona por la famosa Ana Bolena, que era su hijastra por otra parte. Era una hija adulterina que él había tenido de tiempo más joven. Bien, entonces se apasiona por ella y este degenerado, y resulta que
plantea la cuestión de su nulidad matrimonial. Se la plantea principalmente primero a Tomás Moro. Y Tomás Moro, como abogado que era, estudia el caso y dice no hay causales de nulidad con su esposa, que era la reina Catalina de Aragón, filla de los reyes católicos. Una dama realmente es para hablar de ella en otra oportunidad. Bien, la cuestión es que pasa el tiempo, Tomás Moro pensó que fue una cosa del momento, pero no, vuelve el tema y lo plantea en las universidades católicas de ese entonces. Se estudia la eventualidad de la nulidad matrimonial en la Universidad de París, en Bolonia, en Portugal, en Coimbra, y las universidades dan el veredicto de que no hay causal de nulidad. Y el Papa también le dice que no se puede anular ese matrimonio. Entonces, Ana Bolena dice, bueno, muy bien, rompemos con Roma, y Enrique VIII asiente con esa estupidez. Y antes de que eso suceda, cuando ya Tomás Moro veía que la inteligencia de Enrique VIII estaba anulada por la pasión, Tomás Moro decide renunciar al puesto. Claro, Tomás Moro es un hombre de un prestigio tremendo. Y cuando el pueblo de Londres especialmente se entera que Tomás Moro renuncia a ser primer ministro, todos se preguntaban por qué. ¿Qué estaba pasando? Bien, y claro, después al poco tiempo anuncia Enrique VIII que se va a casar con Ana Bolena y se acabó la historia y ella va a ser la reina y punto. A su esposa Catalina de Aragón la manda a un castillo lejos y se murió después en ese castillo sola. Cuentan que cuando fue la coronación de la reina Ana Bolena, había 4 gatos en la rúa cumplimentándolos y nada más. O sea, para Ana Bolena debe haber sido una cosa muy chata ver que no tenía el apoyo popular, porque el pueblo la amaba a Catalina de Aragón, a la verdadera reina. Entonces Ana Bolena estaba con ese mal estómago de que, claro, no era una reina querida. Y sabía que era una adúltera, punto. Entonces, Ana Bolena empieza a fastidiarlo al rey con que hay que quebrarlo a Tomás Moro. ¿Por qué? Y porque Tomás Moro, con el prestigio que tenía, y un solo obispo en Inglaterra se opuso al adulterio del rey, que fue el obispo Fisher. Ellos dos eran los personajes de importancia moral más fuertes que había. Entonces, Ana Bolena, la bandida esta Ana Bolena manda tomar prisioneros a estos dos. Y hay un episodio que es muy simpático. En fin, simpático. Cuando van los personajes de la justicia a tomar prisionero a Tomás Moro a su casa, llegan en una barca al castillejo de Chelsea. Él se despide de la familia, pero todos piensan que va a ir a la Torre de Londres un tiempo a estar ahí, a hacer un juicio, intercambiar ideas, y creo que volvería a su casa. En el fondo, Tomás Moro sabía que no volvería. Entonces, cuando sube a la barca, lo acompaña su yerno hasta la Torre de Londres, iban por el río Támesis, y en la barca está el episodio ese en donde Tomás Moro le dice a su yerno, he vencido. Y el yerno se queda mirándolo como diciendo, ¿qué has vencido? ¿No ves que te llevan a la cadena? He vencido mis sentimientos. ¿Por qué dice Tomás Moro, he vencido mis sentimientos? Porque hay situaciones en donde uno puede tener
es lícito que Thomas More quisiera a su familia, a su esposa, a sus hijos, su casa, sus comodidades, su biblioteca, en fin. Y él sabía que cuando se fue de ahí, era para siempre. Y claro, esos sentimientos humanos normales, y no falo de sentimientos ilícitos, falo de sentimientos totalmente lícitos. A cualquier hombre lo pueden quebrar. Entonces, claro, él dijo, para él primero, renunciar a su puesto, ya fue una victoria. Renunciar a la gloria mundi, ya fue una victoria. Después renunciar a sus afectos lícitos, a su familia, a sus hijos, a su esposa, otra victoria. Y luego le faltaba la última, renunciar a su propia vida por amor a Dios. Bien, lo llevan a la Torre de Londres. La Torre de Londres, él tenía una celda en un primer andar. La celda es toda de piedra, a pocos metros del Támesis, una humedad espantosa, un frío terrible, en fin. Pero como él había sido primer ministro, le permiten tener un brasero, tener su abrigo, unos libros, donde escribir, en fin. Y cuando pasa el tiempo, cada vez que lo llevaban al juzgado a tratar de quebrarlo para que acepte el adulterio del rey, veían que él no se quebraba. Entonces le sacaban el brasero, le sacaban el abrigo, le sacaban los libros, y él no se quebraba. Y en la celda de arriba estaba el obispo Fisher, que tampoco se quebraba. Entonces los algoces iban y le decían a Fisher, che, Tomás Moro, que está en la celda de Embaixo, ya se quebró, ya aceptó la reina, qué sé yo. Y el obispo Fisher decía, bueno, él sabrá con su alma. Y a Tomás Moro le decían lo mismo respecto a Fisher. Che, el obispo ya se quebró, ya aceptó todo. No, problema de él. El tema fue que un día, dentro de 4 o 5 días van a ser un aniversario de ese episodio, el día creo que fue 29 de junio, había prisioneros también, 5 monjes cartujos. Y a los monjes cartujos no los ponían en una celda, los ponían atados en un patio, a la intemperie, con el frío que hacía, en fin, encadenados al chão. Y como los monjes tampoco se quebraron y no aceptaban el adulterio del rey, no aceptaban separarse de la Iglesia Católica, etc., fueron ellos los primeros en llevarlos al patíbulo. Y cuando sacaban a alguien, a un reo, al patíbulo, lo sacaban por una puerta especial, y justo la llanera de la celda de donde estaba Tomás Moro daba a esa puerta. Bien, y el patíbulo de Londres era una cosa terrible. Imagínense podrían imaginar estas carpitas, pero con 3 patas, con un trípode, unido por palos arriba. Entonces, ¿cómo era que los mataban? Los subían en un carruaje a los reos, lo ponían debajo de uno de los travesaños de ese triángulo, le ataban la cuerda para forcarlos, hacían andar el carruaje y caían por su peso los reos y empezaban a forcarse. Pero no los mataban por ahorcamiento. Una vez que ya estaban por morir, le cortaban la soga, les abrían el pecho y les arrancaban en vida el corazón. Y una vez hecho esto, recién después los descuartizaban y ponían los miembros, las piernas, el tronco, la cabeza, en unas picas a las entradas de la ciudad de Londres, para que aprendan a ver cuánto cuesta ser católico en Inglaterra. Bien, llegó el 29 y dicen que Tomás Moro los vio salir a los monjes. Ese mismo día, a la tarde, a Margaret, la hija, quería mucho a su hija Margaret,
le permiten a Margaret entrar a verlo al padre y a ver si convence que se deje de chatear con el tema este de la Ana Bolena. Entonces le dice Margaret, le dice al padre, padre, deja ya sabemos que tú no aceptas a la reina, tú diles que sí, que la aceptas, pero en tu corazón sabes que sabemos que no. Vámonos a casa, la casa está aquí en Tiña, la gente te está esperando, May va a preparar un bol. Y Tomás Moro le dice, Margaret, ¿sabes lo que vi hoy? ¿Qué? Por la llanera vi salir a los cartuchos que iban al cadalso. ¿Y sabes cómo iban? No, de la mano cantando. Sí, de la mano cantando. Parece que iban a una fiesta. Y esa fiesta, yo no me la quiero perder. ¿Y tú te crees, Margaret, que yo voy a renunciar a esa fiesta por, no sé, cuántos años más viviré? 10, 15, 20, 25 años más. ¿Y perderme esa fiesta ahora que estoy tan perto? No. No, gracias, Margaret. Te quiero mucho a mi esposa, pero no, yo quiero no perderme esa fiesta. Y así fue, no se perdió la fiesta. El 6 de julio le tocó el turno a él. Creo que decapitan a Fisher el 5 y el 6 de julio decapitan a él. Y a ellos, a Fisher y a Tomás Moro, lo decapitan como dándole una gracia en razón del cargo que había ocupado, el otro que era obispo, incluso el Papa lo nombra cardenal, estando él en la cadena. O sea, se fala del cardenal Fisher. Y en razón de su dignidad simplemente lo decapitan. Igual que a un San Juan Bautista. Y el motivo, igual. Uno se oponía al adulterio de Herodes, el otro se oponía al adulterio de Enrique VIII. Y alguien podrá decir, bueno, pero ¿y qué se ganó con la muerte de ese hombre, de Tomás More, concretamente? Y se ganó que por lo menos, por el ejemplo y la sangre derramada por él, hay católicos hoy en Inglaterra. La cantidad de mártires que ese martirio provocó, o sea, el ejemplo que marcó en los ingleses católicos fue inmenso. Más de 2.500 mártires dio la Reforma Anglicana. El caso de Margaret Clitheroe, no sé si alguna vez lo comenté, que fue una mujer espectacular. Margaret Clitheroe era una menina que tendría, en ese momento creo, tenía 36, 38 años, estaba grávida, casada con un azoguero, que el azoguero dicen que no era católico, es medio protestante, en fin, pero bueno, el azoguero la dejaba hacer su vida de católica. Y esta mujer, cuando se enteraba que tomaban prisionero algún monje, algún cura, en fin, iba y les preparaba comida, entraban a la cadena y les daba de comer en la boca, porque, ojo, los prisioneros eran atados a las paredes, encadeados a las paredes, hacían todas sus necesidades ahí, y si alguien no le daba de tomar en la boca, no podían hacer nada. Las ratas le comían los pies. Es un espanto. Entonces iba Margaret Clitheroe y los atendía a los pobres tipos que estaban ahí, todos católicos por supuesto. Entonces un día le dijeron, mira Margaret, no vengas más porque ya estás dando demasiado que falar, estos son para el reino de Inglaterra, eran traidores. Y ella seguía yendo, hasta que un día se cansaron, prisionera, y la ejecutan. ¿Cómo la ejecutan?
en uno de los puentes de Londres, hacen la ejecución para que sea bien público, para que vean que no se les ocurra a otra mujer hacer la misma obra. Entonces la acuestan cara al cielo, y le ponen en las costas una piedra más o menos triangular a nivel de la columna vertebral. Entonces la acuestan sobre una piedra. Ella grávida, creo que tenía 6-7 meses de gravidez. Le ponen una puerta encima, una tabla grande, y empiezan a ponerle peso. Por el peso, la columna se quiebra. Ya con eso es un martirio. Y después muere asfixiada. Llega un momento en que ya no puede respirar y muere. Esos son los famosos ingleses, protestantes. Eso es uno de los tantos martirios. Entonces, a veces parecen que esas muertes no tuvieron un fruto tremendo. Los católicos en Inglaterra, a partir de entonces, hacían sus casas, y en las casas hacían dobles paredes para esconder a los curas que celebraban la misa, porque los curas, había un decir, la reina Isabel, hija de Enrique VIII, si pescaban a algún sacerdote católico, iba a la muerte sí o sí. Y si la casa en donde lo pescaban, esa familia, si no iba a la muerte, quedaba en la total pobreza, iban a la cadena, los bienes se repartían, iban al reino, etc. O sea, era difícil ser católico. Y es el día de hoy, por ejemplo, que un católico en principio no puede ocupar nunca un lugar de gobierno, un puesto importante en el gobierno. Es tal la persecución a los católicos. Hay un famoso arquitecto, que es un arquitecto genial, católico, no me llamo si el sobrenombre era Guy, que es el que hace el famoso Parlamento inglés. Ese parlamento lo diseña un arquitecto católico, pero como no podía ser el arquitecto católico, la asignatura de los documentos, aparece otro, un Pepe Honguito. O sea, esa resistencia de los ingleses católicos fue gracias a esa sangre derramada por, entre otros, Tomás Moro. Entonces, pero volviendo al tema del querido San Juan Bautista y Tomás Moro, ambos murieron. San Juan Bautista, no sé, calculo que tendría 30 y pico de años, ¿no es cierto?, cuando muere. Tomás Moro tal vez unos 10 años más, no era un hombre tampoco muy grande. Podríamos pensar, podrían haber vivido muchos más, en fin. Pero a ellos no les importaba vivir un poco más. Les importaba morir bien. Y eso es lo que debemos aprender. Debemos aprender a morir bien. Es la gran enseñanza que, entre otras cosas, nos transmite el querido San Bruno. Pidamos en este día de San Juan Bautista la gracia de prepararnos a bien morir. Y si debemos renunciar a afectos, si debemos renunciar en fin, a la propia patria, en fin, para morir bien, lo hagamos. Nunca tengamos miedo a la eventualidad del martirio. Lémbrense que Cristo nos dice: no tengáis miedo a que puedan matar vuestra alma, vuestro cuerpo, sino tener miedo a aquel que puede arrojar cuerpo y alma al infierno. O sea, lo único que tenemos que tener miedo es a Dios. Entonces, cumplamos nuestros deberes como católicos y preparémonos todos a un bien morir para alcanzar un día la fiesta eterna. Ave María.